De nuevo, buenas noches para todas y todos. Esta primera reunión sincrónica correspondiente al hito número 2 de la asignatura tiene dos propósitos elementales. En primer lugar, es complementar y reforzar contenidos que ya están disponibles en el aula virtual que corresponden precisamente a ese hito número 2. Y en segundo lugar, explicar y ejemplificar algunos temas y algunos aspectos fundamentales que ustedes pueden llegar a tener en cuenta para que el desarrollo del hito número 2 sea el mejor posible. Estos serían como los dos propósitos fundamentales de esta sesión. En ese orden de ideas es importante empezar recordando que la semana pasada tuvimos el primer encuentro, ese primer encuentro fue presencial y en ese primer encuentro abordamos todo lo correspondiente a aspectos metodológicos y estructurales de la asignatura, así como también abordamos aspectos específicos correspondientes al hito número 1. Ese hito número 1 se tenía que desarrollar en una semana, es decir, la semana que ya pasó. Y para ese hito número 1, en esencia se solicitaron o se pidieron dos actividades. La primera actividad fue la realización del video de presentación, cuya fecha de vencimiento era el pasado 9 de junio, es decir, el domingo a más tardar tenían que entregar el video en la tarea del hito número 1 en aula virtual. La segunda actividad correspondiente a ese hito número 1, de duración de una semana, es el WebQuest. El WebQuest todavía está habilitado para la presentación en el caso de aquellos estudiantes que aún no lo han presentado. Entonces, por favor, los estudiantes que no han presentado el WebQuest, tengan presente y tengan en cuenta que ese WebQuest se cierra mañana, es decir, tienen plazo para solucionar ese WebQuest hasta el día de mañana. Por si acaso, regálenme un segundo, les recuerdo la forma de acceder al WebQuest. Entonces ustedes ingresan al aula virtual, se ubican en la sección o en el botón de módulos, hacen clic allí, hacen scroll hasta que ubiquen el módulo correspondiente al hito número 1 y allí o desde allí pueden acceder al WebQuest. ¿Listo? El WebQuest es un método de evaluación que consiste en que ustedes a partir de la exploración de una interfaz digital resuelvan una serie de preguntas posteriores a esa navegación. Entonces, la recomendación es que ustedes abran el WebQuest, miren cuáles son las preguntas que les están planteando, hagan la navegación dentro del aula virtual y después regresen aquí y presenten el WebQuest o lo solucionen. De esa forma les va a ir muy bien. Entonces, reitero, quienes no han presentado el WebQuest tienen plazo hasta mañana para presentarlo. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, Ok, perfecto. Luego de que ustedes hagan el WebQuest, yo tendré de aquí hasta el domingo para entregarles en el aula virtual la rúbrica de evaluación y de esa forma ustedes sepan cómo les fue en ese hito número 1. Ese hito número 1 no tiene retroalimentación porque la verdad es un hito muy sencillo, era un hito o es un hito de contexto, así que no requiere una retroalimentación, pero de aquí en adelante, todas las entregas que ustedes vayan a realizar correspondientes a los demás hitos van a tener retroalimentación junto a la respectiva rúbrica de evaluación. La retroalimentación y la rúbrica de evaluación se les entrega máximo 8 días después de que ustedes hayan hecho entrega del hito. Bueno, entonces, hechas esas aclaraciones, entramos a trabajar todo lo correspondiente con el hito número 2. Para el hito número 2 se cuenta con 3 semanas de trabajo. ¿Listo? Van a tener 3 semanas para desarrollar las actividades correspondientes al hito número 2. En este preciso momento estamos llevando a cabo nuestro respectivo encuentro en línea o el encuentro en línea correspondiente al hito número 2, que en esencia consiste en que ustedes conozcan qué es un proyecto válido dentro del marco específico de la especialización en publicidad digital, las fases, los actores y los elementos que constituyen ese proyecto. Ojo que este hito es de carácter trascendental porque a lo largo del mismo ustedes van a conocer, van a aprender y van a aplicar conceptos, herramientas que son o que representan la base para la estructuración de sus futuros proyectos.
pero en primera instancia, esos aprendizajes que ustedes van a obtener los van a poner en práctica en la solución de un caso. Repito, en primera instancia, todo lo que ustedes aprendan durante estas 3 semanas lo van a poner en práctica en la solución de un caso. Bueno, ya durante el hito número 3 y durante el hito número 4 van a poner en práctica esos conocimientos en sus propios proyectos. Pero por ahora necesitamos que utilicen una serie de conceptos y de conocimientos y los pongan en práctica en la solución de un caso. Nuevamente le reitero a los compañeros que se conectaron a través de micrófono, que si de pronto tienen el micrófono activo en este momento, lo tienen abierto, lo silencien para que los sonidos ambientes no se mezclen. Muchas gracias. Lo que pasa es que yo los puedo silenciar, pero automáticamente la plataforma los vuelve a activar. Bien, muchachos, en esencia en eso consiste el hito número 2. Profundizando un poco más y abordando ese hito desde una perspectiva un poco más específica, para cada una de las 3 semanas, la idea es que ustedes desarrollen una serie de actividades. Entonces, para la semana número 1, que sería esta semana, se les recomienda que desarrollen una serie de actividades que están directamente relacionadas con esta gran temática, cuyo nombre es que es un proyecto, las etapas, principalmente la etapa de iniciación o de inicio de un proyecto. Los contenidos que están relacionados con esa gran temática y las actividades que están relacionadas con esa gran temática, en esencia son una serie de lecturas, deben realizar una serie de lecturas y deben revisar un video que tiene como nombre El Proyecto, parte 1 y parte 2. A ese video pueden acceder a través de este enlace que está disponible en este material que yo les enviaré a más tardar mañana a sus correos electrónicos junto el enlace a la grabación de esta sesión, pero recuerden que todo esto que yo les voy a hablar durante este rato también ya está disponible en el aula virtual. Esto es apenas un complemento de lo que ya está disponible en el aula virtual. Entonces, desde el aula virtual, ustedes ingresan nuevamente al módulo correspondiente al hito número 1 y allí van a ubicar una sección de nombre actividades a desarrollar. Ahí están las actividades semanales que deben desarrollar y ahí están los enlaces para que accedan a la información. Entonces, durante esta primera semana, reitero, deben revisar este video. Toda la información que se encuentra dentro de ese video es de carácter importante. Sin embargo, yo quiero puntualizar o destacar 2 aspectos que se encuentran dentro de dicho video. El primero de esos aspectos que me parece importante destacar y dejar totalmente claro es que es un proyecto válido dentro del marco específico de la especialización en publicidad digital. Entonces, para que estemos todos ubicados en la misma página, eh, simplemente tener presente que un proyecto válido es todo proceso estratégico y táctico de publicidad y de marketing digital que pueda ser aplicado a un entorno real, ya sea un emprendimiento propio o el emprendimiento de un tercero, un coworking, una pyme, una gran organización, un departamento o una unidad de trabajo de una pyme, de un coworking, de una gran organización o de un emprendimiento, en equipos de trabajo o en gestión de proveedores. Repito, un proyecto válido es todo proceso estratégico y táctico de publicidad y marketing digital que pueda ser aplicado a cualquier tipo de empresa que se pueda ubicar dentro de estos marcos: emprendimiento, coworking, pyme, gran organización, departamentos, unidades, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí estamos claros o tienen alguna inquietud? Yo sí tengo una duda. Yo sí tengo una duda. ¿Cuál será? Por ejemplo, si uno quiere, digamos, el plano, no sé, final de su proyecto de emprendimiento, digámoslo así, quiere crear un evento, ¿aplicaría o no aplicaría? Eh, ¿Se refiere a una empresa que se encarga de realizar eventos? No, si digamos, a través de mi comunidad, de lo que uno haga X o Y cosa, Ajá. podría crear un congreso o un evento o un simposio donde se viera cómo ejemplificada esa estrategia. Sí, en ese caso particular que usted menciona, ese evento, ese simposio o ese congreso Sí, estaría siendo parte del proyecto, ¿listo? Pero obviamente ese simposio o ese congreso se tendría que ver
complementado con estrategias, perdón, por ejemplo, para la convocatoria de las personas o para Súper, la visibilización del proyecto o para súper, la promoción del proyecto a través de estrategias publicitarias. Esto del exacto. Congreso sería una parte del proyecto, pero no podría ser todo el proyecto. Ok, ¿Listo? Bien. finalmente es una táctica, ¿no? Pienso yo. Exactamente, sería una táctica Ok, o lo que ya les presentaré más adelante que se denomina como un entregable del proyecto. ok, ¿Listo? perfecto. Gracias. Bien. Para complementar pues, la respuesta que le di a David, importante también tener en cuenta que eso que él plantea como táctica o como entregable del proyecto tendría que tal vez ubicarse dentro del marco de una empresa, es decir, ese evento o ese congreso le va a servir o le va a beneficiar a una empresa determinada o le va a beneficiar a un cliente determinado. Eso tendría que estar conectado con algún cliente real o con algún emprendimiento o con algún coworking o con alguna pyme. ¿Estamos? Súper perfecto. Sí, súper Listo, aterrizado. listo, perfecto. Así es, Diego. El producto principalmente debería ser digital, aunque yo no hablo de productos, sino de productos. Deben pensar en conjunto, así como se lo recomendaba David. No deben enfocarse únicamente en un congreso o en una táctica específica, sino tienen que pensar en varias tácticas que hagan parte de una estrategia que beneficie a un cliente determinado o a una empresa u organización determinada. También tengan en cuenta que aunque el foco debe ser digital, ustedes pueden combinar lo digital con medios tradicionales y no habría ningún inconveniente siempre y cuando eh, eso tradicional y eso digital esté basado en estrategias y tácticas de publicidad y marketing digital y en ese caso que plantea Diego, marketing también y publicidad tradicionales. ¿Listo, Diego? Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? Tranquilos que durante este hito no tienen que plantear la idea. Por ahora la pueden ir como ideando, la pueden ir como soñando, la pueden ir madurando poco a poco y ya en el hito número 3 sí van a tener que plantear su idea inicial, también teniendo en cuenta que esa idea inicial puede tener evolución o puede sufrir cambios o puede sufrir optimizaciones a futuro. Bien, muchachos, entonces, dejando esto claro, avanzamos hacia el segundo punto de ese video que me parece importante destacar, aunque esto ya lo había mencionado en la sesión presencial de la semana pasada, nos sobra recordarlo. El Profe, yo sí proyecto, tengo una pregunta. listo, cuéntame. Por lo menos, digamos, yo he estado adelantando en algo, pues, del proyecto que, digamos, tengo en mente, tengo como algo estructurado, no sé si de pronto a lo mejor yo te podría enviar algunos adelantos, como pues para ver la viabilidad precisamente del proyecto, si puedo, digamos, continuar con él o si por el contrario, digamos, tendría como que retomar alguna cosa o pensar en algo completamente diferente. Bien, claro, no hay ningún inconveniente. Tú me puedes enviar al correo electrónico esa idea base que tienes. Y pues obviamente yo te podría hacer una recomendación y podría decirte si sí se puede empezar a direccionar hacia lo que se busca dentro de la especialización sin ningún problema. Entonces me puedes hacer ese envío, pero también ten presente que eh, digamos que esa idea que tú tienes en este momento puede madurar y puede de pronto sufrir pequeños cambios o pequeños ajustes para que quepan dentro de la estructura de proyecto de la especialización, ¿listo? Entonces sí te recibo esa idea básica y esa idea inicial y ya te podré dar una primera impresión. Bueno, Listo, dale, de una, profe. vale, perfecto. Listo, entonces esos proyectos que ustedes van a empezar a plantear desde tercer hito, que los van a aterrizar en cuarto hito, eh, los van a desarrollar a través de tres fases o tres etapas a lo largo de toda la especialización. Entonces, en este primer trimestre, ustedes inician el planteamiento del proyecto y lo llevan hasta un nivel de planificación operativa y estratégica. Hasta acá llegamos en primer trimestre. Planificación operativa y estratégica, lo dejan solo planteado. En segundo trimestre, sobre la base de eso que ustedes plantearon, empiezan a ejecutar y paralelo a la ejecución empiezan a hacer un seguimiento y un monitoreo de la ejecución.
para empezar a medir rendimiento y resultados parciales. Y finalmente entrarían a tercer trimestre con avances de la ejecución y con avances del monitoreo para finalizar la ejecución y cerrar el proyecto de la mejor manera posible. El cierre puede ser también parcial como final, es decir, algunos proyectos no alcanzan a tener todos los entregables o todas las tácticas ejecutadas a un 100% y no hay ningún inconveniente. Ustedes pueden entregar resultados parciales y no habría problema. Esas son las tres fases que componen el proyecto y como lo pueden notar, atraviesan los 3 trimestres de la especialización. ¿Todo claro hasta acá? Bien, María Alejandra. Bien, Jennifer. Excelente. Bien, a lo largo de toda la charla les voy a estar preguntando de manera constante y permanente si tienen dudas, si tienen preguntas, sobre todo en este tipo de metodología virtual. Tenemos que estar seguros de que no se está quedando ninguna duda por ahí sin resolver. Bueno, entonces todo el tiempo los voy a estar molestando con eso. Si ustedes sienten en algún momento la necesidad de participar, de exponer alguna idea o alguna inquietud, también siéntanse en total libertad de hacerlo a través del chat o a través del micrófono, no hay inconveniente. Bien, entonces me vuelvo rápidamente acá, revisen ese primer video, en ese video se trata esta información que yo les estoy puntualizando junto a otra información que también es de carácter importante. Y ya para la segunda semana, es decir, la siguiente semana del hito número 2, también tienen que desarrollar otra serie de actividades. En este caso, no son tantas lecturas, pero sí más videos. Deben revisar la segunda parte de ese video que, entonces, por ejemplo, en este caso, el video era de nombre El Proyecto Parte 1 y Parte 2. Esta vendría siendo como la primera gran parte de ese video. En segunda semana, es decir, la siguiente semana, deben revisar ese mismo video, pero ya parte 3 y parte 4, en donde se abordan otros aspectos constitutivos del proyecto y otros aspectos básicos y estructurales de sus proyectos. Además, hay otros videos en donde se abordan temas como por ejemplo el de la EDT, tranquilos que ya les explico qué es una EDT, se aborda el tema del Gantt o el Gantt, los diagramas de Gantt, y sobre todos estos videos quiero también puntualizar cierta información que es importante. Entonces, en este video, el proyecto parte 3 y parte 4, se les va a indicar o se les va más bien a recordar qué son objetivos y se les va a mencionar otra serie de información importante. Yo también quiero reiterarles o recordarles qué es un objetivo en términos de objetivo general y en términos de objetivos específicos. Yo sé que todos ustedes, por su experiencia, por sus estudios y por su background, saben que es un objetivo, pero no sobra recordarlo y tenerlo totalmente claro. Entonces, los objetivos generales pueden ser entendidos como todo aquello que queremos lograr al finalizar nuestro proceso estratégico y táctico, mientras que los objetivos específicos pueden ser vistos como los puntos de apoyo que nos van a permitir alcanzar dicho objetivo o los puntos sobre los cuales nosotros nos podemos catapultar para alcanzar ese objetivo. Otra forma de verlo es que el objetivo general efectivamente es a donde queremos llegar, mientras que los objetivos específicos serían los pasos secuenciales y ordenados que debemos dar para poder alcanzar dicho objetivo. Complementando un poco la información que van a encontrar en ese video, acá les presento ejemplo de objetivo general y objetivos específicos de un proyecto, digamos que vendría siendo válido dentro del marco de la especialización en publicidad digital. Objetivo general: estructurar y ejecutar estrategia digital para que la marca X se posicione como la más innovadora en el mercado Z durante el segundo semestre del año 2019. Importante que tengan en cuenta que en la redacción del objetivo, como mínimo, debe haber un qué queremos hacer y un para qué lo vamos a hacer. En este caso, el qué queremos hacer es estructurar y ejecutar una estrategia digital. ¿Para qué vamos a hacer esa estructuración y esa ejecución de estrategia digital? Para que la marca X o una marca determinada logre posicionarse como la más innovadora en un mercado determinado. ¿Listo? Entonces, fíjense que claramente hay un qué queremos hacer y un para qué lo vamos a hacer. Además de eso, hay un tiempo límite o un marco temporal dentro del cual
nos proponemos alcanzar ese objetivo. ¿Listo? Y además es medible, uno el posicionamiento lo podría llegar a medir al final de la ejecución del proyecto. Entonces, tengan en cuenta esas características que les acabo de mencionar, que tenga un qué y un para qué, que pueda ser medible y que esté ubicado dentro de un marco temporal. Eso en cuanto al objetivo general. Las mismas características también aplicarían para los objetivos específicos y para el caso de los objetivos específicos también tengan presente que lo ideal es que estén organizados de forma secuencial. ¿Listo? Es decir, que para poder llegar a B, primero hayamos pasado por A y para llegar a C, primero hayamos pasado por B y para llegar a D, primero hayamos pasado por C. Ejemplo, para poder lograr esto, este objetivo general que nos estamos planteando de manera hipotética o utópica, lo primero sería realizar un análisis del contexto digital de la marca X para conocer en qué situación está y a qué se enfrenta en ese mercado al que hasta ahora va a ingresar. ¿Listo? Entonces, este sería un primer paso necesario para poder alcanzar este objetivo general. Una vez hecho el análisis, pues podríamos empezar a plantear e implementar una serie de activos digitales o medios digitales que nos permitan iniciar ese posicionamiento. En este caso, plantear e implementar sitio web que funcione como activo digital central de la marca. Teniendo sitio web, pues necesitamos mover ese sitio web. Para eso, planteamos y desarrollamos una estrategia para el posicionamiento orgánico del sitio web. Y acá en este objetivo me enfocaría en lo orgánico, en estrategias y tácticas orgánicas que me permitan alcanzar el posicionamiento para esa marca a partir de este activo digital. Y finalmente entraríamos a trabajar un cuarto y último objetivo que vendría a cargar o a tener el core publicitario, que vendría siendo plantear y ejecutar estrategia de publicidad digital en red de display y búsqueda de Google para el fortalecimiento de ese posicionamiento. Entonces, fíjense que son ordenados y están planteados de una forma secuencial que al final nos permitirían alcanzar este objetivo general. Bien, tengan en cuenta que esto es solo un ejemplo básico, no los quiero sesgar, pero en esencia los objetivos deberían tener esas características que les acabo de mencionar. ¿Alguna pregunta? Ok, perfecto. Bien, entonces esos son ejemplos de objetivo general y objetivos específicos. Esa información entonces también se complementa en el video que acabo de mencionarles que está disponible en Aula Virtual. Y dentro de la información y dentro de los contenidos a trabajar durante la siguiente semana, también se les va a hablar de algo denominado EDT. ¿Listo? EDT es una sigla que significa o traduce estructura de desglose de trabajos o estructura de descomposición de trabajos. ¿Listo? En esencia, una EDT es la sumatoria de objetivo general más objetivos específicos, pero empezamos a añadir otros elementos. ¿Listo? Entonces, los objetivos específicos nos permiten alcanzar el objetivo general. ¿Pero qué nos permite alcanzar los objetivos específicos? Pues eso que nos permite alcanzar los objetivos específicos se denomina entregables. ¿Listo? Entonces, objetivos específicos más entregables relacionados con esos objetivos específicos, más actividades correspondientes a esos entregables, dan como resultado una EDT. ¿Listo? Visto de otra manera, una EDT es esto que está expuesto en este slide. ¿Listo? Entonces tenemos el mismo objetivo que les había planteado anteriormente, el mismo objetivo general, estructurar y ejecutar estrategia digital para que la marca X se posicione. Tenemos nuestros mismos 4 objetivos que nos permitirán en sumatoria alcanzar ese objetivo general. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer para construir nuestra EDT? Simplemente pensar en aquellos entregables que nos van a permitir alcanzar cada objetivo. Entonces empiezo a aclarar qué es un entregable. Un entregable es un proceso o un procedimiento de tipo analítico
o de tipo investigativo o de tipo estratégico y táctico que nos permite alcanzar el objetivo que nos propusimos. Repito, un entregable es un proceso o un procedimiento que puede ser de carácter o de naturaleza investigativa, analítica o estratégica. Todo depende de cómo hayamos planteado el objetivo con el que queremos alcanzar dichos entregables. Ejemplo, fíjense que este objetivo es de naturaleza investigativa o analítica. Claramente decimos en el objetivo realizar análisis del contexto digital de la marca X para conocer la situación a la que se enfrenta. Para poder cumplir este objetivo de corte analítico o de naturaleza analítica, claramente necesitamos o requerimos procedimientos o procesos igualmente analíticos o investigativos. Como por ejemplo, yo me puedo proponer como primer entregable un análisis de usuario y competencia. Y ese análisis de usuario y competencia a su vez se compone por una serie de actividades. Actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4, actividad 5, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces reitero, los entregables son procesos analíticos, investigativos o estratégicos que nos permiten alcanzar nuestros objetivos y que a su vez se componen por actividades o tácticas en el caso de que sean entregables de tipo estratégico. Entonces, ejemplo de actividades necesarias para desarrollar este entregable. Entonces, actividad 1 para el análisis del usuario y la competencia. Segmentación del público objetivo a partir de criterios demográficos. Actividad 2, segmentación del público objetivo teniendo en cuenta criterios psicográficos. Actividad número 3, segmentación teniendo en cuenta criterios comportamentales. Actividad 4, vamos a proponer un Customer Journey. Actividad 5, vamos a proponer un Buyer Person. Actividad 6, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, las actividades nos van a permitir desarrollar un entregable lo suficientemente completo. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí, perfecto. Bien, y así podemos seguir planteando otros entregables. Para este objetivo serían de tipo analítico. Ejemplo, rastreo y análisis de menciones de la marca. ¿Listo? En algunos casos, aunque las marcas o las empresas crean no estar inmiscuidas en el medio digital por no tener medios propios, puede que otras personas sí estén hablando de esas marcas. Muchas veces las marcas creen que no tienen presencia en medios digitales, pero sí tienen presencia en medios digitales gracias a menciones de personas. ¿Listo? Entonces podríamos llegar a hacer un rastreo y análisis de menciones. ¿Están hablando bien? ¿Están hablando mal? O digamos que hay una percepción neutral en medios digitales de nuestra marca. Ese podría ser otro entregable que se compondría a su vez por una serie de actividades. Y finalmente podríamos cerrar con un tercer entregable que sería aterrizar todo en un benchmarking. ¿Listo? Entonces fíjense que entregable 1, entregable 2 y entregable 3 son de naturaleza investigativa o analítica y la sumatoria de esos tres entregables y sus respectivas actividades en algún momento nos permitirían alcanzar dicho objetivo. ¿Vale? Y así sucesivamente. Entonces miremos este otro ejemplo, plantear e implementar sitio web que funcione como activo digital central de la marca. Claramente el objetivo nos está indicando cuál debería ser nuestro entregable. Nuestro entregable, en este caso, debería ser una estrategia de diseño y arquitectura web. Y desde ya, recomendación no solo para este trimestre, sino para los siguientes 2 trimestres de su especialización. Empiecen a ver sus entregables desde una perspectiva estratégica. ¿Listo? Eleven sus entregables a nivel estratégico. Una cosa es decirle al cliente, le voy a entregar una estrategia de diseño y arquitectura web que va a derivar en un sitio web. ¿Listo? Y esa estrategia se compone, por ejemplo, de actividad 1, ¿qué propósito le voy a dar a mi sitio web dentro de ese entorno digital? Actividad 2, ¿con qué presupuesto cuento para el desarrollo de ese activo digital? Actividad 3, ¿qué soluciones tecnológicas puedo utilizar para ejecutar ese sitio web? Actividad 4,
planteo un listado de funcionalidades. Actividad 5, planteo un mapa de navegación. Actividad 6, planteo unos wireframes o unos bocetos. Actividad 6, gestiono todo lo de hosting, dominio. Actividad 7, etcétera, 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 hasta que llego al montaje del sitio web y subo el sitio web. Entonces, fíjense que le estamos entregando al cliente o a la empresa dentro de la cual estamos ejecutando el proyecto un entregable lo suficientemente completo, lo suficientemente profundo y lo suficientemente especializado. Ustedes están haciendo esta especialización precisamente para utilizar medios digitales y estrategias publicitarias desde una perspectiva estratégica. Entonces, desde ya, empiecen a visualizar sus entregables desde una perspectiva estratégica. ¿Estamos? Entonces, digamos que desde esta perspectiva, este entregable sería totalmente válido para dar cumplimiento a este objetivo y no tendríamos que hacer más entregables. En este caso, con este entregable ya tendríamos cumplido el objetivo. Esto sería lo ideal y esto sería lo no tan ideal o lo no recomendable. ¿Listo? Uno puede también decirle al cliente, cliente, le voy a entregar el sitio web y para entregarle el sitio web simplemente le voy a crear unos wireframes, le gestiono lo de hosting y dominio y le monto el sitio web. Ahí digamos que estaríamos también logrando el objetivo de entregarle un sitio web al cliente, pero estaríamos dejando de lado un montón de tácticas y un montón de actividades que pues le darían un mejor soporte a ese sitio web y que permitirían asegurar una mayor calidad de ese sitio web. Entonces, esto sería lo válido, esto sería lo no tan válido. ¿Hasta acá me van siguiendo? Bien, Diego, David, Josué. Perfecto. Digamos, plantear y desarrollar estrategia para el posicionamiento orgánico del sitio web. ¿Qué necesitamos para el posicionamiento orgánico de este sitio web? ¿Listo? ¿Qué necesitamos para alcanzar este objetivo? Necesitamos entregables. Fíjense que acá ya empezamos a trabajar entregables, no tanto de tipo analítico e investigativo, sino de tipo estratégico. Entonces, para ese posicionamiento orgánico necesitamos estrategias orgánicas. Entonces, lo primero sería una estrategia SEO. ¿Listo? Y el SEO se puede abordar desde múltiples perspectivas. Yo en este ejemplo, ojo que es un ejemplo, dije, pues voy a hacer un entregable enfocado en SEO on-site o SEO insight o SEO dentro del sitio y otro entregable enfocado en SEO outside o SEO fuera del sitio. Entonces, este primer entregable perfectamente puede tener tácticas como, por ejemplo, planificación de keywords para los contenidos orgánicos a desplegar dentro de cada una de las páginas que componen el sitio, eh, manual de buenas prácticas para el manejo de tags y de meta tags dentro del sitio, optimización de imágenes y aspectos técnicos que componen lo que es el SEO on-site. Y a nivel de SEO outside puedo proponer entonces link building externo, dar de alta el sitio web en directorios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, estos dos entregables de tipo orgánico o de tipo estratégico orgánico me estarían permitiendo alcanzar este objetivo. También acá podría proponer, por ejemplo, una estrategia de social media content, ¿no? O SMO. Podría proponer una estrategia de blogging y podría proponer estrategias de tipo orgánico. ¿Por qué orgánico? Porque el objetivo mismo me lo está indicando, ¿vale? Entonces, de esa forma, fíjense que cuando ustedes redactan el objetivo con mucha claridad, se les facilita muchísimo el planteamiento de entregables. Bueno, cuando de pronto el objetivo es un poco ambiguo y no se sabe si es orgánico o pago o es una mezcla de las dos cosas, se empieza a volver un poco más complicado el planteamiento de entregables. Bien, entonces, esto sería lo ideal. Acá nuevamente estamos hablando de estrategias, y esto sería lo no recomendable. ¿Listo? Tenemos el mismo objetivo y le decimos al cliente, nuestro entregable para cumplir este objetivo simplemente va a ser la planificación de keywords y con planificación de keywords al 100 le posiciono ese sitio web. No, eso sería falso y le estaríamos diciendo mentiras al cliente. Porque la planificación de keywords, fíjense que es simplemente una táctica, no es toda la estrategia. Eso entonces, ojo con eso. Nuevamente reitero, piensen los entregables como procesos estratégicos. Y finalmente, objetivo final enfocado en lo netamente publicitario. Esto es marketing y esto vendría siendo lo publicitario digital.
Bien, entonces, acá claramente estamos diciéndonos a nosotros mismos que queremos una estrategia en red de display y una estrategia en red de búsqueda. Por lo tanto, ¿cuántos entregables necesitamos? Entregable 1, planteamiento y ejecución de campaña en red de display. Entregable 2, planteamiento y ejecución de campaña en red de búsqueda. Tácticas que componen esa estrategia. Táctica 1, objetivo a configurar para la campaña. Táctica 2, presupuesto para la campaña. Táctica 3, estructuración de la cuenta y de los anuncios. Táctica 4, tipo de segmentación que voy a tener en cuenta. Táctica X, tipo de segmentación y orientación de los anuncios. Táctica Y, modalidades de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente llegamos a la ejecución. Y lo mismo aplicaría para este otro entregable. Tenemos pequeñas tácticas que nos permiten tener un entregable lo suficientemente completo que nos aseguraría una buena, un buen alcance del objetivo y un buen posicionamiento para la marca. ¿Listo? Otra cosa muy distinta sería, tenemos este objetivo y listo, cliente, yo le monto los anuncios. Bien. Hoy en día, cualquier persona ingresa a Google Ads y configura una campaña. ¿Listo? Eso hoy en día lo puede hacer cualquiera. Una vaina muy distinta es que esa campaña que se configura por configurar no salga bien y no dé buenos resultados. ¿Listo? Las herramientas y las plataformas están al alcance de todo el mundo hoy en día. Ustedes están especializándose precisamente para no hacer esto, para no ejecutar por ejecutar, sino para ejecutar sobre la base de planteamientos estratégicos y sobre la base de una visión estratégica que le asegure al cliente mejores rendimientos y mejores resultados. ¿Estamos claros? Bien, excelente. Entonces, bien, bien, muy bien. Entonces, eso sería una EDT. Como lo pueden notar, es algo muy sencillo. EDT o estructura de desglose de trabajo es la sumatoria de objetivo general, objetivos específicos que nos permiten cumplir el objetivo general y entregables y actividades que nos permiten dar cumplimiento a cada uno de nuestros objetivos. Eso es una EDT. Ustedes la EDT la van a desarrollar en una plataforma que se llama Mindomo. Ustedes van a tener la universidad y la especialización tiene licencia de Mindomo. Ustedes la próxima semana les va a estar llegando al correo electrónico la invitación para que se logueen en Mindomo y desde Mindomo pueden hacer este tipo de mapitas conceptuales. En esencia es un mapa conceptual. ¿Listo? Y entonces eso sería una EDT. Otro aspecto importante que se les va a mencionar dentro de esos videos que ustedes van a revisar en la semana 2 o en la semana siguiente es el coco de los estudiantes y es el coco de muchos dentro de esta industria. ¿Listo? Ese tema al que yo me refiero es todo lo relacionado con indicadores de seguimiento y con indicadores de rendimiento y resultados. ¿Listo? Suele ser el coco, suele ser algo que da miedo en el caso de los estudiantes y en el caso de algunos de la industria, pero como ustedes lo van a poder ver, es algo extremadamente sencillo y fácil de organizar. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos planteado un proyecto, ese proyecto tenemos que seguirlo a través de una serie de indicadores de seguimiento y tenemos que medirlo a través de una serie de indicadores de rendimiento y de resultados. Entonces, en el caso de los indicadores de seguimiento, entendámoslos como recursos, tiempos y costos que nos van a permitir saber qué tanto estamos avanzando o cómo vamos avanzando en el desarrollo de las actividades de nuestros entregables. Repito, los indicadores de seguimiento son los recursos humanos, los tiempos y los costos amarrados o asignados a nuestros entregables y sus respectivas actividades. ¿Hasta aquí estamos claros? Esos serían los indicadores de seguimiento. Repito, indicadores de seguimiento, recursos, tiempos y costos. Estos tres son indicadores que nos permiten saber de qué forma vamos a empezar a desarrollar nuestras actividades y nuestros entregables y a su vez nos van a permitir hacer un seguimiento. Por ejemplo, a través del tiempo, del indicador tiempo,
podemos saber si estamos avanzando bien o si estamos colgados en el desarrollo de una determinada actividad. Bueno, más claro. Son estos tres. Los indicadores de seguimiento son recursos, tiempos y costos. Estos tres indicadores nos permiten saber cómo vamos avanzando en el desarrollo de las actividades que hacen parte de nuestros entregables, ¿no? Esa información se organiza en un dashboard o en una matriz como la que estamos viendo en este preciso momento. Esa matriz se compone por objetivo general, entonces simplemente es trasladar nuestro objetivo general de la EDT a la matriz. Objetivo general, fíjense que es exactamente el mismo objetivo. Primera columna, objetivos específicos. Yo aquí a manera de ejemplo solo estoy mostrando dos objetivos específicos, pero en esa matriz deberían haber 4 objetivos específicos porque son 4 objetivos específicos los que componen mi proyecto y los que yo planteé en mi EDT. Entonces, primera columna, columna de objetivos. Siguiente columna es la columna de entregables que están conectados con cada uno de nuestros objetivos. ¿Listo? Tercera columna, columna de actividades que se relacionan con nuestros entregables. Cuarta columna, los recursos humanos que se necesitan para cumplir las actividades de cada entregable. Ejemplo, nuestro entregable 1 para el objetivo específico número 1 es un análisis de usuario y competencia. Las actividades que componen este entregable, en este caso y a manera solo de ejemplo, sería la segmentación del usuario y la presencia de competidores, el análisis de presencia de competidores en medios sociales o en social media. ¿Qué recursos humanos necesitamos para desarrollar estas actividades? Necesitamos un planner. ¿Listo? El planner nos va a desarrollar estas dos actividades. ¿En cuánto tiempo va a desarrollar el planner esas actividades? El planner desarrolla eso en un día. ¿Listo? Y si no logró desarrollarlo en un día, entonces ya empezamos mal. ¿Listo? Entonces fíjense cómo este indicador nos empieza a permitir ver si vamos bien o vamos mal en el desarrollo de nuestras actividades. ¿Cuánto nos cuesta ese trabajo del planner en un día? Nos cuesta 100.000 pesos. ¿Listo? Y así sucesivamente, ¿vale? Objetivos, entregables, actividades, recursos necesarios para desarrollar las actividades, tiempos necesarios para desarrollar las actividades y costos de esas actividades y en consecuencia costos totales de cada entregable. Esta sería la matriz de indicadores de seguimiento y reitero, los indicadores de seguimiento serían recursos, tiempos y costos. ¿Estamos claros? Tranquilos que por el momento ustedes solo tienen que ir a empezar a asimilar la información, todavía no tienen que hacer la matriz para sus proyectos frescos. Les estoy adelantando información para que la vayan asimilando y para que la vayan digiriendo poco a poco. Ok, perfecto. Bueno, vamos poco a poco, vamos paso a paso, ustedes van a ir asimilando de mejor manera esto que les estoy mostrando a medida que vayan avanzando los próximos días. ¿Listo? Entonces, esta sería. Ok, bien, perfecto. No se, insisto, no se preocupen, por eso en primera instancia o para este hito ustedes van a aplicar estos conocimientos en la solución de un caso y ahí se van a dar cuenta que también lo entendieron o si de pronto tienen que pulir cositas. Dime, Lady, ¿qué pregunta? Bien, excelente. Ese es un tema que depende de múltiples variables. El tema de los costos depende de múltiples variables. Principal variable, el presupuesto del cliente. ¿Listo? Cuando uno va a desarrollar un proyecto para un cliente, en este caso para esta marca hipotética, lo primero que uno tiene que hacer con el cliente es sentarse y hablar del presupuesto. ¿Qué tanto presupuesto tiene? Esa sería la primera variable que nos va a permitir determinar costos. ¿Listo? Hay otras variables como por ejemplo la capacidad de endeudamiento del cliente. ¿Listo? Hay otras variables como por ejemplo el tipo de empresa con la que nosotros estamos trabajando o el tipo de cliente dentro del cual o para el cual estamos desarrollando el proyecto. Entonces, hay múltiples variables. En el aula virtual, en el módulo correspondiente al hito número 2, van a encontrar algo que se denomina, ya les digo exactamente el nombre, algo que se denomina información sobre tarifas
y honorarios de la industria publicitaria. Y ahí hay una información bastante interesante sobre cuánto se suele cobrar por determinadas estrategias y por determinadas tácticas. ¿Listo? Entonces, al momento de plantear costos, no se les piden costos exactos y definitivos. Estos costos pueden ir variando a medida que vayan avanzando en el desarrollo de sus proyectos, pero a priori pueden recurrir a esa información para plantear costos cercanos. ¿Listo? Costos cercanos o costos parciales. ¿Estamos? Bien, perfecto. Pero, insisto, tengan en cuenta que eso responde a múltiples variables. Yo no les puedo decir, esto cuesta exactamente tanto, porque pues eso depende mucho del tipo de cliente. Bien, si el cliente no tiene presupuesto, bueno, lo ideal es que tenga un mínimo de presupuesto, pero si no llega a tener presupuesto, no habría ningún inconveniente siempre y cuando nosotros le propongamos a ese cliente estrategias o entregables de nivel estratégico que nos permita hacer precisamente planteamientos estratégicos lo suficientemente completos y bien estructurados para que a futuro ese cliente el día de mañana, en un mes o en un año, cuando ya tenga presupuesto, pueda basarse en esos planteamientos estratégicos y diga, ya tengo el presupuesto, voy a ejecutar. ¿Listo? Pero sería un inconveniente si el cliente no tiene presupuesto y ustedes no hacen entregables lo suficientemente profundos a nivel de planteamiento estratégico. Repito, no hay problema si ustedes hacen planteamientos estratégicos lo suficientemente completos que le sirvan al cliente para que a futuro, cuando tenga presupuesto, pueda ejecutar. ¿Estamos? Y si es el proyecto, y si el proyecto es dentro de la empresa en donde trabajas, bueno, ahí tienes que hablar con la persona que vaya a aprobarte el proyecto o que te vaya a apoyar con el desarrollo del proyecto para saber si de pronto del presupuesto general de la empresa pueden sacar una parte para lo que tú estás proponiendo. Tendrías que hablar con la persona que de pronto te va a aprobar o te va, digamos, a patrocinar el desarrollo de ese proyecto. De hecho, hay una parte en el cuarto hito, en el hito final, ustedes evidentemente van a tener que reunirse con el cliente y hablar de lo que les decía anteriormente, como preguntarle, bueno, ¿qué presupuesto tenemos? Si es posible o no es posible esto que yo estoy proponiendo, qué tan viable es esto. Esa viabilidad también ustedes la van a poner sobre la mesa frente a sus posibles clientes. Bueno, exactamente, María Alejandra. El proyecto puede llegar a un nivel de planificación estratégica muy bien estructurada y muy rica a nivel estratégico y táctico, pero ojo que lo ideal y la invitación de la especialización es que ustedes, además de planificar estratégica y tácticamente, lleven el proyecto a un nivel de ejecución, porque en la ejecución aprenden aún más. Esto, la planificación estratégica y táctica es fundamental y a través de esos procesos ustedes aprenden, pero al llevar esa planificación a un nivel de ejecución aprenden aún más. Sí, también es posible que ustedes no propongan estrategias pagas y se enfoquen únicamente en lo orgánico, pero mi recomendación es que combinen, digamos que hoy en día es fundamental lo orgánico junto a lo pago. Entonces supongamos que Lady va a trabajar o va a ejecutar el proyecto dentro de una empresa donde no hay presupuesto, entonces ella va a enfocar sus esfuerzos principalmente en estrategias orgánicas. Pero Lady, eso no significa que tú no puedas proponer una estrategia de pauta en un medio determinado que tú sabes que a futuro puede ser bueno para ese cliente. Entonces tus esfuerzos se pueden enfocar en lo orgánico, pero puedes dejarle planteada una estrategia de pauta para que a futuro, cuando ese cliente tenga un presupuesto mínimo, se pueda ejecutar y empiecen a ver cómo lo orgánico se complementa con lo pago y cómo esas dos estrategias se apoyan. Así es, María Alejandra, ustedes no tienen que ejecutar el 100% de los entregables, ustedes van viendo qué entregables pueden ejecutar y algunos de los entregables pueden ser ejecutados a través de un presupuesto mínimo para ir probando. Bueno, bien, David, ¿qué pregunta?
Yo tengo una pregunta y es, digamos, no sé, me gustaría que tú me aclararas porque siento que en el imaginario que tenemos todos colectivamente en el mundo digital, ¿Mm? ¿a qué se refiere estratégicamente cuando hablamos obviamente de estrategia y a qué se refiere tácticamente? Yo lo entiendo que son actividades puntuales Ajá, para uno poder entender, porque, o sea, si tú me hablas a mí de estrategia, obviamente desde mi experiencia yo sé que es estrategia, pero si sí, ya pasa un nivel de conceptualización del proyecto, obviamente yo tengo que tener súper referente y súper claro qué es lo táctico, que no se vaya a cruzar obviamente con la estrategia. O sea, entiendo que la estrategia es el corazón de todo y lo táctico son las acciones especiales. Eso es. exactamente. Bien, buena pregunta. El tema de estrategia y táctica se puede ver desde múltiples perspectivas. Y en el caso específico de la especialización, tengan presente que este proyecto se enmarca dentro de algo que se denomina proyectos ágiles. ¿Listo? Dentro del marco de los proyectos ágiles están, por ejemplo, los proyectos que surgen de la metodología de Lean Startup y otros métodos ágiles. Desde esa perspectiva de proyectos basados en métodos ágiles, las estrategias son pequeños procesos que se componen por tácticas o pequeñas actividades puntuales como las mencionaba David. Ejemplo, entonces, un sitio web lo puede montar a través de un pequeño proceso estratégico. Repito, estrategias, veámoslas como pequeños procesos que incluyen tácticas o actividades puntuales. Entonces, repito, para el diseño de un sitio web, yo puedo plantear una estrategia de diseño y arquitectura web que se compone por el objetivo de esa estrategia, perdón, el objetivo de ese sitio web, el presupuesto, listado de funcionalidades, elementos de arquitectura de información, usabilidad, mapa de navegación, creación de wireframes, todo el tema de hosting y dominio, etcétera, etcétera, etcétera. Estas podrían ser vistas como pequeñas tácticas que hacen parte de este proceso estratégico. Bueno, lo mismo para el caso de estrategias como, por ejemplo, una pauta. La pauta debería verse como un pequeño proceso estratégico. Por ejemplo, cuando uno va a pautar, por decir algo, en Facebook, listo, por mencionar algo, si voy a pautar en Facebook, lo puedo hacer sin cranearme ninguna estrategia porque la herramienta está ahí. Pero si yo soy especialista, parto de una planificación estratégica, es decir, empiezo a pensar en tácticas como, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo que voy a configurar? Quiero configurar awareness, quiero configurar más leads, quiero configurar más conversiones a ventas. ¿Qué objetivo quiero configurar para mi pauta? Después, ¿qué presupuesto tengo para esa ejecución? Después, ¿cómo voy a configurar las campañas? Después, ¿qué formatos son los más adecuados para mi segmento? Después, ¿cuál es el segmento específico? ¿Cuál va a ser la orientación de los anuncios? Todas esas son tácticas. Esas son tácticas que hacen posible que yo plantee una buena estrategia que a futuro cuando se ejecute entregue buenos resultados. ¿Listo? Entonces, desde la perspectiva de la especialización, que está enmarcada dentro de lo que son los proyectos ágiles, prácticos y rápidos, las estrategias pueden ser vistas como pequeños procesos, ¿listo? Que se componen a su vez de tácticas que nos permiten asegurarle buenos rendimientos a un cliente determinado. ¿Estamos? También pueden verlo de la siguiente manera. Fíjense que acá tenemos toda una estrategia. Este es el corazón. Todo esto es una estrategia. Todo lo que estamos viendo en esta ET es una estrategia que se compone a su vez de subestrategias. Estrategia 1, estrategia 2, estrategia 3. Una estrategia global se puede componer por pequeñas subestrategias. Esto era lo que decía David. Esto es como el corazón estratégico. Esto es lo que yo pretendo hacer a nivel estratégico, pero para hacerlo también tengo que recurrir a pequeñas estrategias. ¿Listo? Eh, el objetivo general hace parte de esa estrategia global, Michael. El objetivo general, los objetivos específicos harían parte de esa globalidad estratégica. Son componentes, efectivamente son componentes de la estrategia. Cuando uno hace una estrategia, siempre va a tener que plantear objetivos. Entonces los objetivos son parte fundamental de las estrategias y en este caso de la especialización, los entregables que nos proponemos para alcanzar cada objetivo son también parte fundamental de esa estrategia global. ¿Listo, Michael? Ahora, por favor tengan en cuenta que esta es una perspectiva y es una visión
que se les propone desde la especialización. Bueno, pero hay otras visiones que son igualmente válidas, ¿listo? Acá no estamos tratando de plantearles a ustedes verdades absolutas, les proponemos una versión, una mirada, una perspectiva, y ustedes también pueden proponer desde su experiencia, desde su background y desde lo que han vivido en sus empresas o en sus organizaciones, otras perspectivas para complementar esto, ¿no? Y es igualmente válido. Exactamente, Andrés. Así se va a hacer. En el hito 4 ustedes van a proponer todo esto para sus proyectos. En este hito número 2, esto que les estoy presentando, lo van a plantear de manera muy básica para la solución de un caso. Bueno, Andrés, para la solución de un caso. Esto que les estoy presentando, esta información, la van a tener que aplicar en la solución de un caso. Más adelante lo van a poder hacer para sus proyectos. Bien, entonces esta sería una vista muy rápida de lo que es la matriz de indicadores de seguimiento, que es algo que van a tener que hacer para la solución del caso, obviamente de manera, insisto, muy elemental, muy básica, como para que vayan acercándose al uso de estas matrices. Sí, Kerly, efectivamente. Lo que ustedes van a proponer en este primer trimestre, me devuelvo acá rápidamente, lo que ustedes van a proponer en este primer trimestre es una idea inicial y es una estructuración inicial. ¿Listo? A partir de los conocimientos que ustedes tengan y a partir de lo que vayan viendo en este primer trimestre. Pero en segundo trimestre ustedes perfectamente pueden incluir entregables que vayan surgiendo a partir de los conocimientos adquiridos en este trimestre y pueden seguir enriqueciendo este planteamiento inicial. Bueno, entonces, tranquilos que los proyectos no son estáticos. Los proyectos son orgánicos, se van evolucionando, se van optimizando y se van madurando poco a poco. ¿Listo? Entonces, tranquilos que ustedes hacen un primer planteamiento inicial, pero ese planteamiento puede sufrir transformaciones trimestre tras trimestre. Bueno, bien, retomo entonces por acá indicadores de seguimiento. Los indicadores de resultado o los famosos Key Performance Indicators o KPIs o KPIs, como lo quieran llamar, son unidades de medida que nos permiten saber cómo están rindiendo nuestros entregables. ¿Listo? Y nos permiten conocer resultados al momento de estar ejecutando un entregable. Repito, los indicadores de rendimiento o los Key Performance Indicators son unidades de medida que nos permiten saber qué tan bien o qué tan mal nos está yendo en la ejecución de nuestros entregables. Bueno, esos indicadores de rendimiento o esos Key Performance Indicators también se organizan dentro de una matriz como la que estamos viendo en este slide. ¿Listo? Entonces, nuevamente la matriz se compone por un objetivo general, se compone por una primera columna de objetivos específicos, se compone después por la columna de entregables y cuando los entregables son lo suficientemente específicos, particulares y claros, perfectamente en la siguiente columna podemos asignar los Key Performance Indicators o las unidades de medida que nos van a permitir medir el rendimiento de nuestro entregable. Ejemplo, fíjense que en este caso, tomo acá, para este objetivo de plantear y desarrollar estrategia de publicidad digital en red de display y búsqueda de Google para el fortalecimiento del posicionamiento, tengo dos entregables. Entregable 1, planteamiento y ejecución de campaña en red de display. Fíjense que el entregable es totalmente específico. Estoy diciéndole al cliente que voy a hacer una campaña en red de display de Google. Y mi segundo entregable va a ser una campaña en red de búsqueda de Google. Los dos entregables son totalmente específicos. Como son específicos y claros, inmediatamente después puedo asignar los Key Performance Indicators elementales para los cuales, o sobre los cuales voy a tener resultados. Ejemplo, número de impresiones de esa campaña, número de clics logrados frente a ese número de impresiones y el click-to-rate o el ratio o el porcentaje de clics versus impresiones.
Acá estoy planteando únicamente 3 Key Performance Indicators, pero perfectamente podría plantear el tráfico que esa campaña me está llevando a la landing page, podría plantear el número de leads generados y, por ejemplo, si hubiera buscado conversiones y no posicionamiento, entonces el número de conversiones a ventas. Entonces, ojo que esto es solo un ejemplo de algunos indicadores que se podrían llegar a tener en cuenta. Repito, el entregable es totalmente específico, por lo tanto puedo plantear indicadores o unidades de medida igualmente específicas que me van a permitir medir el rendimiento de mi campaña. ¿Listo? Mi campaña en red de display. Pero tengo otra campaña en red de búsqueda, vuelvo y planteo otros KPIs o los mismos KPIs, pero para medir esta campaña en particular. Una cosa es la campaña en red de display, otra cosa es la campaña en red de búsqueda. Ambas campañas me van a entregar resultados distintos, por lo tanto, aunque sean los mismos Key Performance Indicators, debo volver a plantearlos para cada entregable. Entonces, nuevamente acá planteo número de impresiones de esta campaña particular, número de clics, el CTR y el retorno sobre la inversión publicitaria. Bien, entonces reitero, los Key Performance Indicators son unidades de medida que me van a permitir saber qué tan bien o qué tan mal está rindiendo cada uno de mis entregables. No aplican para todos los entregables. En este caso, hay unos Key Performance Indicators universalmente establecidos para este tipo de entregables. ¿Listo? Sin embargo, cuando hablamos de entregables como, por ejemplo, un análisis de usuario y competencia, acá perfectamente hubiera podido decir no aplica. ¿Listo? No hay un Key Performance Indicator universalmente establecido que me permita saber si voy bien o voy mal en este análisis de competencia que me propuse hacer. Listo, acá perfectamente pude haber puesto no aplica. Sin embargo, acá me las di de recursivo y dije, bueno, si necesito medir a mi equipo de trabajo y a la persona que me está haciendo esto, le puedo poner como indicador de rendimiento el porcentaje de avance en este análisis. ¿Qué tanto está avanzando diariamente en este análisis? Bueno, pero insisto, perfectamente acá hubiera podido decir no aplica. Bueno, hay entregables para los que aplican obligatoriamente Key Performance Indicators, así como hay entregables para los que no aplican Key Performance Indicators. Bueno, bien. Esta matriz también se compone por algo denominado línea base. La línea base es un valor del indicador antes de nuestra intervención, en el caso de que aplique. Es decir, si de pronto yo entro a trabajar un proyecto dentro de una empresa que el año pasado hizo este tipo de campaña, perfectamente ellos pueden entregarme resultados obtenidos en esa campaña realizada hace un año. Entonces yo podría tener que acá el año pasado obtuvieron solamente 50 impresiones. Entonces tengo una línea base con la que me puedo llegar a comparar cuando yo ejecute mi campaña. Entonces, la línea base es un valor anterior en el caso de que el cliente de pronto haya ejecutado un entregable similar a lo que nosotros proponemos en un periodo de tiempo anterior. Si no han hecho nunca nada, entonces simplemente ponemos no aplica. Listo, no aplica. Y ya. La fórmula hace referencia a la fórmula matemática con la que se puede calcular, por ejemplo, en este caso el click-through rate. Entonces, clics dividido en impresiones por 100, esta sería la fórmula matemática que me permitiría calcular el CTR. Si no aplica fórmula matemática, entonces puedo poner perfectamente, por ejemplo, el número de clics, pues no aplica fórmula matemática. ¿Listo? Simplemente pongo acá la fuente de información. Entonces pongo acá Google Ads. Google Ads me facilita esta información. Bueno, esa sería la columna de fórmula y finalmente la meta. La meta es lo que nosotros nos proponemos alcanzar. Entonces, por ejemplo, acá me propuse alcanzar como mínimo 50 clics, bueno, para cuando ya vaya a ejecutar. Entonces, columna de meta es lo que nosotros queremos lograr a futuro. Esta sería a priori y de manera muy rápida y muy básica, muy elemental, lo que es la matriz de indicadores de resultado. Bien, más o menos se entiende. Insisto, tranquilos que todo esto ustedes lo van a ir asimilando poco a poco, lo van a ir entendiendo e interiorizando mejor poco a poco. Bueno, bien, excelente. Entonces ustedes para la solución del caso
también van a tener que proponer una matriz de indicadores de resultado. Bueno, bien, finalmente, muchachos, bueno, importante, esta matriz no es una camisa de fuerza, esta es la opción 1, listo, para entregables que quedaron planteados de manera muy específica, pero si de pronto yo propuse un entregable y lo redacté de manera un poco más global, como por ejemplo en este caso, fíjense que acá lo que estoy haciendo es cambiar la redacción. Planteamiento y desarrollo de estrategia de contenido orgánico en medios sociales. Estoy hablando de medios sociales, contenido en varios medios sociales. Mi entregable acá ya no es tan específico, por lo tanto, no puedo inmediatamente después asignarle los KPIs. ¿Por qué no puedo asignarle KPIs todavía a este entregable? Porque tengo primero que especificar cuáles son esos medios sociales donde voy a ejecutar ese contenido orgánico. Entonces, en esos casos, en los casos donde ustedes de pronto redactan el entregable de una manera un poco más global o genérica, es válido, y en la matriz, ustedes simplemente antes de los indicadores, pues van a especificar en qué medio se despliega la estrategia. Se despliega la estrategia, en este caso acá, claro, que mis contenidos por un lado van para Facebook, acá ya lo aclaré, por lo tanto ya puedo asignarle KPIs. ¿Listo? Entonces, para medir el rendimiento de mis contenidos orgánicos en Facebook, voy a proponer como indicadores el alcance de los contenidos, el número de interacciones o reacciones en contenidos y el engagement rate. ¿Por qué los puedo proponer? Porque ya definí en qué medio. ¿Listo? Y también acá estoy especificando que también voy a proponer contenidos orgánicos en LinkedIn. Entonces, nuevamente acá ya especifiqué que mis demás contenidos van para LinkedIn. Es otro medio, por lo tanto puede que maneje otros indicadores. En este caso, el número de views de contenido generado, el número de recomendaciones y el número de vistas de perfil. Estas son las dos versiones de la matriz. Versión 1, para cuando nuestros entregables quedaron muy específicos. Versión 2, para cuando nuestros entregables quedaron planteados de forma un poco más global, lo que hacemos es incluir esta columna de medios antes de la columna de indicadores. ¿Listo? Bien, muchachos. Y para ir finalizando y no saturarlos más, porque entiendo que puede ser un poco como complejo tanta información. Entonces, en la semana 3 del hito número 2, es decir, 2 semanas posteriores a esta semana, tienen que resolver un caso. El caso se les envía al finalizar la segunda semana. Es decir, yo a más tardar, esta es la primera semana, estamos en 11 de junio, a más tardar el próximo jueves 20 de junio, o a más tardar el próximo viernes 21 de junio, yo les envío a sus correos electrónicos un caso. Listo, en el caso, pues se plantea la situación de una empresa y con base en esa situación que propone la empresa, ustedes tienen que resolver una serie de retos. Esa serie de retos se relacionan todos, absolutamente todos, con esta matriz, es decir, tienen que proponer una EDT. Dentro de la EDT tienen que proponer objetivo general, objetivos específicos, tienen que proponer una serie de entregables, un número mínimo de actividades y después tienen que desarrollar las respectivas matrices. En esencia es eso, les voy a mostrar un ejemplo de lo que se les envía, bueno, para que se vayan familiarizando con lo que se les va a enviar. Entonces, se les envía el caso, no les puedo mostrar el caso que se les va a enviar, pero sí les voy a mostrar otro material que se les envía, además del caso que tienen que resolver, se les envía un caso de ejemplo, que vendría siendo este es un caso de ejemplo, este es un ejemplo de caso, ¿listo? Esto también se los comparto, esto se les envía, este es el ejemplo, no es el caso que tienen que resolver, es el ejemplo, caso de ejemplo. Entonces, introducción, el nombre del caso, los antecedentes de la empresa, bueno, más los retos del caso, cuáles son los retos que ustedes deben enfrentar o que deben solucionar, y los puntos que deben desarrollar. ¿Listo? Este es el ejemplo y además se les comparte la solución a este caso de ejemplo. Ya les muestro la solución a este caso de ejemplo. Entonces, se les comparte además la solución para que ustedes tengan una referencia clara de cómo deben resolver su caso.
o cómo deben organizar la información. Entonces acá está solución del caso de ejemplo. Repito, se les envía a sus correos electrónicos el caso que deben resolver junto al caso de ejemplo, junto a la solución del caso de ejemplo. Bien, entonces acá están los supuestos del caso, la solución del caso. Es una solución planteada en términos generales, como a nivel estratégico que necesita ese cliente, cuáles son los retornos esperados de la estrategia, la EDT, entonces el enlace sea la EDT construida en Mindomo. Las matrices, fíjense que acá están las dos matrices, matriz de indicadores de seguimiento, matriz de indicadores de resultado. Se les pide un breve marco conceptual. Todo esto del marco conceptual también está dentro del material disponible en Aula Virtual. Recuerden que los contenidos que yo les he mostrado en esta sesión son simplemente un complemento de todo el material que está disponible en el Aula Virtual. Un pequeño estado del arte y una tabla de resumen. ¿Listo? Entonces, fíjense que la resolución del caso son 3 paginitas, 3 hojitas, no es más. ¿Quedó claro, muchachos? Lo que se les envía a más tardar el 21 de junio. Bien, entonces, ustedes tendrían, bien, excelente, Lady, para allá iba. Entonces yo les envío a más tardar el caso el 21, voy a tratar de enviárselos el jueves 20, y la entrega de esa solución la tienen que hacer, acá están las fechas, el 30 de junio. ¿Listo? Entonces el 30 de junio ustedes van al aula virtual, ubican el módulo correspondiente al hito número 2, van a la parte de tarea y allí suben la solución del caso de acuerdo a los lineamientos de entrega que están establecidos dentro del mismo caso que se les entrega. ¿Listo? El 30 de junio, entonces, muchachos, es el día en el que ustedes tienen que subir la solución del caso y lo que se les evalúa es lo siguiente. Esta será la rúbrica de evaluación, ¿listo? Asistencia a la sesión, en este caso, este ítem no aplica, acá va a ser 0%, este primer ítem no se evalúa. Sin embargo, ya que estoy hablando de asistencia, si de pronto algún compañero no se pudo conectar a esta sesión, supongo que ustedes ya de pronto tienen un grupo de WhatsApp o ya se conocen o ya se hablan entre ustedes, díganle que puede acceder a la grabación de esta sesión. A más tardar mañana yo les estoy enviando el enlace más este material. De esa forma, quienes no se pudieron conectar, pues pueden ver todo lo que se habló. Primer ítem de valor entonces sería la participación en el foro. En el módulo correspondiente al hito número 2 van a encontrar el acceso al foro. Deben participar en el foro, eso tiene un peso del 10%. La solución del caso, 20%. Y de ahí para abajo todo tiene que ver con la solución del caso. Retornos esperados, la EDT, la matriz de indicadores de seguimiento, la matriz de indicadores de resultados, el marco conceptual, el estado del arte, el Gantt del proyecto. El Gantt es un diagrama, el diagrama de Gantt es un diagrama muy similar a la matriz de indicadores de seguimiento. Bueno, para el Gantt también se les va a enviar una invitación a una plataforma que se llama Ganter, que es una plataforma de Google. En esa plataforma ustedes van a poder montar el Ganter y finalmente la tabla de resumen del proyecto que le proponen al cliente. Si ustedes quieren enviarlo antes de la fecha, no hay ningún inconveniente, pueden enviar antes de la fecha, pero lo ideal y lo que se recomienda, no, Sheila, digamos que el lineamiento, y no es porque, digamos, no quiera hacerles recomendaciones así de maldadoso, sino porque es el lineamiento de la especialización. La idea es que ustedes en este hito, a partir de esta sesión y a partir de lo que van a ir complementando a través de los contenidos del hito 2 en el aula virtual, ustedes se enfrenten solitos a esa solución. Tranquilos que no tiene que quedar perfecto. Entonces ustedes se enfrentan solitos a esa solución y yo les hago la retroalimentación. Ya cuando ustedes me entreguen, yo tengo 8 días, yo a más tardar el 7 de julio les envío la retroalimentación para que sepan qué estuvo bien, qué estuvo regular y qué estuvo mal para de pronto corregir. ¿Listo? Ahora bien, si tienen dudas con respecto a algún concepto, eso sí me lo pueden preguntar antes. Profe, de pronto tengo dudas con respecto
al tema del marco conceptual, no entendí qué es un marco conceptual. Entonces yo ahí les explico qué es un marco conceptual vía correo electrónico. O profe, tengo tal duda en tal concepto, también les aclaro dudas, pero lo que sí no podemos hacer nosotros los docentes en este hito es que les recibimos la solución del caso en su totalidad, hacemos la retroalimentación y después la vuelven a enviar. ¿Listo? ¿Estamos claros, Sheila? Pero cualquier duda, cualquier pregunta sobre algún concepto del caso, sí, con mucho gusto me la escriben al correo electrónico y yo la responderé. Bien, muchachos, eso sería todo por hoy. Creo que no se me ha quedado ningún tema relevante por fuera. Insisto en que podrán acceder a esta grabación a más tardar mañana y también les compartiré este material que es complemento, insisto, del material del hito número 2 que ya está disponible en el aula virtual. Por favor, quienes no han resuelto el webquest, resuelvan lo que a más tarde, que se cierra mañana, eso corresponde al hito número 1, y a más tardar el próximo domingo yo les estaré entregando, bueno, el próximo domingo no, el viernes yo ya creo que ya tengo las notas o la rúbrica de evaluación del hito número 1, eso lo subo a la misma parte en la que ustedes entregaron la URL de su video de presentación, es decir, yo descargo a nivel de comentario, acá les adjunto en esta parte donde ustedes subieron la URL, les cargo un comentario, un pequeño saludo y adjunto la rúbrica de evaluación para que sepan cómo les fue en el hito y qué nota tienen. Bueno, bien muchachos, muchísimas gracias por su atención, gracias por la participación y quedo atento a cualquier duda o cualquier inquietud que tengan. Ya saben que se pueden comunicar conmigo a través del correo electrónico. Hasta luego, que pasen excelente noche.